salió del área del templo y ya se iba, cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo. Él les dijo: ¿se refieren a todo esto? Pues les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Luego Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos. Se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Jesús les contestó: tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no se asusten, todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Todo eso será el comienzo de mucho sufrimiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites ahora continuar con estos temas tan interesantes, proféticos, acerca de tu segunda venida. Si tú has dejado, Padre, tu palabra para que estemos prevenidos, para que estemos alertas con respecto a las señales de los últimos tiempos. Ayúdanos a que en esta hora podamos afianzar nuestra fe, que es lo más importante, y entonces que esta esperanza que tenemos en ti pueda fortalecerse, para que así podamos llevar tu precioso mensaje de vida, de perdón y de esperanza a muchos que no lo tienen. Y esto es también a través de las profecías, a través de lo que ha de suceder en un futuro. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, pues ahí estamos entonces estuvimos viendo acerca del arrebatamiento de la iglesia, pasaje clásico sobre el arrebatamiento, que era primera a los Tesalonicenses capítulo 4 del apóstol Pablo. Y vimos en resumen ahí varias cosas de ese pasaje. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo viene, ¿de dónde? Del cielo a la tierra. Y estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos de arrebatamiento de la iglesia, estamos hablando segunda venida de Cristo. Cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, había dos grupos. ¿Cuál fue el primero? Los que ya estaban muertos, que creyeron en Cristo, o que creyeron, así lo vamos a dejar, ¿sí? Los que ya estaban muertos y creyeron. Y el segundo grupo, los que estemos vivos, dice, y hablamos acerca de una transformación. Entonces Jesús viene del cielo a la tierra, y en las nubes nos encontramos con Él, y a eso le llamamos el día del Señor, segunda venida de Cristo, arrebatamiento de la iglesia, como usted quiera. Vimos que las trompetas, un sonido de trompeta está presente en este evento. Vimos que una voz de arcángel, hay presencia de ángeles y arcángeles. Vemos que la resurrección de los muertos nos genera nuevos cuerpos, y vimos que eran cuerpos espirituales o físicos. ¿Cómo son los cuerpos de un resucitado? Espirituales. ¿Cómo son los cuerpos de un resucitado? Físicos. ¿Por qué le da miedo decirlo? No, ya lo aprendimos hace 15 días. Cuerpos físicos. El cuerpo resucitado de Jesús, ¿Tomás lo pudo tocar? ¿Sí o no? Cuerpo físico. Estamos hablando de un cuerpo de carne y hueso físico. ¿Sí o no? Cuerpo resucitado. También se le llama cuerpo glorificado, ¿verdad? Cuerpo glorificado que ya tendrá otras características que no están a nuestro alcance de inteligencia para poder comprender. ¿Cómo es un cuerpo glorificado? ¿Qué capacidades tiene? ¿Puede transportarse de una gran velocidad o teletransportarse, viajar grandes distancias,
le afecta la presión atmosférica. Es decir, usted puede subir al espacio en este cuerpo, y ¿qué va a pasar? Pues, se muere, explota, o no sé. Si usted baja a las profundidades del mar, ¿a poco puede bajar así nada más su cuerpo? Tiene que bajar con equipamiento especial, y arriba espacial, ¿no? Entonces no se puede. ¿Un cuerpo glorificado puede hacerlo? No sabemos exactamente cómo funciona, pero las leyes de este mundo ya no influyen en ese cuerpo. Entonces estamos hablando de la resurrección de los muertos. Más, ¿cómo sucede una resurrección? Vamos a suponer que alguien murió hace 500 años. ¿Hay restos? Probablemente haya restos. Tal vez no. Tal vez murió, se lo tragó un tiburón. Ya no existe. Ese cuerpo, ¿cómo va a resucitar? Como alguien que, por eso muchas personas decían, no hay que cremar a los muertos, porque en la resurrección, ¿cómo van a resucitar? ¿Sí? ¿Tienen esa idea más o menos? Si usted crema a los muertos, ¿cómo van a resucitar? En la resurrección de los muertos, nosotros tenemos una situación de que el poder de Dios se manifiesta de una manera que nosotros no comprendemos. ¿Cómo Dios creó al mundo? Tu mente finita, nuestra mente finita, puede comprender cómo fue la creación? No, ¿verdad? Creación a partir de la nada, y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. ¿Cómo sucedió eso? No podemos comprenderlo, es un asunto de Dios, pero lo creemos por la fe. Creemos por la fe que Dios creó todas las cosas y que a Él le pertenece. Entonces, en la resurrección de los muertos, ¿cómo va a suceder la resurrección? ¿Cómo va a saber Dios a qué cuerpo o qué alma le corresponde a cada cuerpo? ¿Qué es la resurrección? La unión del cuerpo resucitado con el alma que está en la antesala, que así le hemos llamado, en la antesala con Dios. Ya está en la presencia de Dios, ya está recibiendo consuelo, ya está bien, pero todavía no está en la plenitud, porque no tienen cuerpo. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? ¿O más o menos? ¿Sí? Estamos hablando entonces que este pasaje clásico de el arrebatamiento de la iglesia dice que los que estemos vivos seremos arrebatados, levantados y transformados. También dice que nos encontraremos con Jesús. ¿En dónde? En las nubes. Y así estaremos para siempre con Él. Entonces el apóstol Pablo perfecciona esto en 1 Corintios capítulo 15 y habla de que todos seremos transformados. Esto que se muere, esto que se acaba y que se enferma. Hoy oramos por los enfermos. ¿Por qué se deteriora este cuerpo pecador que va en una situación de decadencia? Desde que pecamos, el cuerpo humano viene en una situación de decadencia. La vida en pecado, hay una situación de decadencia que se enferma y que termina pues en el polvo. Pero un cuerpo glorificado ya no tendrá esa característica, porque estamos hablando de la eternidad, de cuerpos eternos. ¿Sale? Las características de un cuerpo resucitado ya va a tener otra sustancia, no lo sabemos de qué manera, pero es para toda una eternidad. Así es, dice que el apóstol Pablo, que seremos transformados, y habla otra vez de la trompeta, habla de que los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros los vivos seremos transformados. Ahora sí, ya llegamos a donde nos quedamos. Estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera venida, usted la identifica muy bien, ¿sí? La primera venida, hace más de 2000 años, ya tuvo un efecto en nuestra vida. La primera venida de Jesús ya tuvo un efecto en nuestra vida. Vino a morir por nosotros, a rescatarnos, a perdonarnos. Si usted y yo reconocemos que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, Él mismo viene a nuestra vida y nos capacita para una vida eterna. Nos perdona, nos limpia, nos justifica
y nos capacita para una vida eterna, para poder obedecer lo que antes no podíamos hacer. Por eso se le llama vida nueva, por eso se le llama nuevo nacimiento. El que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es un paso y una decisión de todo ser humano. Hay millones de personas que se les presenta el Evangelio y dicen: yo no quiero creer. Esas personas no quieren nacer de nuevo, no quieren arrepentirse de sus pecados, no reconocen a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Pero si nosotros sí lo hacemos, dice que entonces tenemos vida eterna. ¿Cómo es eso de que tenemos vida eterna? Ya tengo una vida pasada de pecado, tengo una vida de maldad y ahora le pido perdón y Él me perdona. Sí, Él entonces me da esta nueva oportunidad para que pueda existir un cambio de vida. Por eso el arrepentimiento, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Un cambio en nuestra manera, un cambio de rumbo, le decimos. Voy caminando hacia acá, me arrepiento y ahora sí camino hacia acá, hacia Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento. Pero si yo digo me arrepiento y lloro, el arrepentimiento no es llorar y no es sacar lágrimas. El arrepentimiento es cambiar y obedecer a Dios. ¿Sí? ¿Cuántas personas están lloriqueando, chillando, supuestamente arrepentidos, y después siguen haciendo las mismas prácticas de pecado? Entonces no se trata de eso, se trata de cambiar. Ahora entonces seguimos hablando del tema el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a ver, analizamos el pasaje clásico de el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses 4. Ahora vamos a ver qué dijo Jesús. Ya leímos la primera parte de Mateo, donde están en el templo, los discípulos le dicen: mira qué gran construcción, mira qué grandes edificios tenemos aquí. Y el Señor Jesús les dice: les aseguro que no pasará esta generación y que vean que no quedará piedra sobre piedra. ¿Estamos? Que todo esto se derribará. Estos edificios bonitos en los cuales ustedes están orgullosos por tener estos edificios tan grandes y hermosos, dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y luego más adelante está en el Monte de los Olivos, lo que leímos ahorita, y le preguntan: Señor, ¿cuándo sucederá eso? ¿Qué es eso? ¿Cuándo será la destrucción de estos edificios? Y luego le preguntan otra cosa: ¿qué más? ¿Cuál será la señal de qué? De tu venida y del fin del mundo. ¿Sale? Y vamos a concentrarnos entonces en esas preguntas, en la respuesta de Jesús acerca de esto. El templo, ¿en qué año se destruye el templo en Jerusalén? Históricamente hablando, en el año 70. En el año 70 hay una revuelta judía. ¿Contra quién pelean los judíos? Contra el Imperio Romano. ¿Y a qué se pone? ¿Cómo se dice? ¿Te pones con Sansón? A las patadas. ¿Qué pasó con Jerusalén? Con los israelitas. Fueron destruidos, fueron dispersados por todo el mundo. Desapareció la nación de Israel en el año 70 hasta 1948. La nación de Israel no existía, pero sí conocíamos a judíos en todo el mundo. ¿Sí o no? Pues la Segunda Guerra Mundial, conocemos el holocausto judío, y conocemos muchas colonias judías en todo el mundo, pero no tenían nación, no tenían país hasta 1948. Entonces, del año 70 hasta 1948, donde la ONU declara a la nación de Israel como un estado, como cualquier otro país, entonces a partir de ahí comienza a ser nación. Y ahí comienza a despertar el asunto de las profecías, porque las profecías de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo tienen que ver mucho el asunto de la nación de Israel. Por eso es importante. Muy bien, entonces vamos a ver qué dijo Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando, a ver, la segunda venida de Cristo. Una pregunta: ¿el Señor Jesucristo puede venir hoy? Bueno, de que puede, ¿no? Él puede todo. ¿Usted espera que probablemente el Señor Jesús venga hoy? ¿Hoy en la noche? ¿Mañana en la mañana puede ser? No lo sabemos. La fecha, el día y la hora, nadie la sabe.
pero esperamos una segunda venida inminente. ¿Qué significa eso? ¿En cualquier momento? ¿Sí o no? Esperamos. A ver, levante la mano. ¿Quién dice que en cualquier momento puede venir el Señor Jesús? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si esto que estás diciendo de la segunda venida de Cristo, que puede suceder en cualquier momento, es bíblico o no. Vamos a ver. Y vamos a ver hoy lo que se llama señales en el cielo: el sol, la luna y las estrellas. ¿Va? Vamos a ver, estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, que es lo mismo segunda venida de Cristo, que es lo mismo de los escritores o profetas del Antiguo Testamento cuando hablan de una frase que se llama el día del Señor. El día del Señor. Vamos. Dice Mateo capítulo 24, los últimos versículos nosotros leímos ahorita los primeros, pero dice más adelante, versículo 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación? Habló de guerras, rumores de guerras, persecución. Así es de que serán tomados. Ahí también dice serán tomados. Uno será dejado y otro será llevado. Dice que pídanle a Dios que no estén embarazadas. Pídanle a Dios que no estén en lugares, porque va a haber una persecución tremenda. Y demás. Hay una gran... ¿Qué significa tribulación? A ver, todas las personas en este mundo, y bueno, hablando de los cristianos, porque tal vez el no cristiano diga yo estoy bien, pero todos los cristianos en este mundo viven algún tipo de tribulación, ¿sí? Bueno, no estamos hablando de esa tribulación. Todos tenemos sí, estoy atribulado. ¿Por qué? Porque mi hijo no quiere obedecerme, estoy atribulado. Sí, está bien usada la palabra, ¿no? ¿Qué significa atribulado? Acongojado, preocupado, pasando por una situación difícil. Estoy atribulado en la economía, estoy atribulado porque he estado enfermo, estoy atribulado, y así, ¿verdad? Podemos usar la palabra tribulación, existe. No estamos hablando de esa tribulación del diario. Estamos hablando de la tribulación, una tribulación que va a haber como nunca la ha habido en este planeta. Terremoto que va a mover las montañas, obviamente si hay un terremoto que mueve todo, dice que ninguna montaña quedó en su lugar. Imagínate la serie de tsunamis, la serie de erupciones volcánicas y una tribulación de persecución a la iglesia, persecución al pueblo de Dios. Entonces tenemos aquí una situación. Cuando hablemos entonces en escatología, cuando hablemos de la palabra tribulación, no es la tribulación que tú estás teniendo hoy. Estamos hablando de una tribulación que viene en el futuro, que no va a tener precedentes. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjense nada más, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Sale? Entonces estamos hablando de una tribulación como nunca la ha habido. Después de la tribulación habrá señales en el cielo. ¿Qué pasará con el sol? Se oscurecerá. Bueno, el eclipse se ha oscurecido, ¿verdad? Pero no después de una gran tribulación. Y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Bueno, lluvia de estrellas, lluvia de meteoritos, porque hablando pues técnicamente, si estuviera aquí un astrólogo, un astrónomo, si estuviera un astrónomo en este lugar, nos diría que la estrella más cercana que tenemos al planeta Tierra, ¿cómo se llama? El Sol. El Sol es la estrella más cercana. ¿Cómo y de qué tamaño es el Sol? Comparado con además que se acerque el sol poquito a la tierra. Entonces, ¿cómo es que una estrella va a caer? Ahí ya tenemos problemas de interpretación. ¿Cómo las estrellas caen? Pero sí hablamos de lluvia de estrellas, pero sí hablamos de meteoritos. En el tiempo que se escribe
el Evangelio de Mateo, estamos hablando del primer siglo, cómo era el conocimiento de las estrellas, del universo, de los planetas, de los tamaños, de todos estos cuerpos celestes, ¿no? Entonces vamos a pensar que son una lluvia de meteoros, porque han caído meteoritos y han hecho destrozos en el planeta en algún momento dado. ¿Usted cree que en Yucatán cayó un meteorito? ¿Fue de los dinosaurios? ¿Cómo se llama? ¿La extinción de los dinosaurios? ¿Hace millones y millones de años ya existían los dinosaurios? ¿Sí o no? ¿Por qué está tan callado? ¿Quiere que hagamos una dinámica? Ok, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Ahora, entonces, ¿qué significa entonces? Después de todo esto, tribulación y señales en el cielo. ¿Estamos? Hay una tribulación tremenda, señales en el cielo, versículo 30. Entonces se manifestará la señal de ¿quién? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, el mismo Jesucristo que fue crucificado hace más de 2000 años, que resucitó al tercer día, que se manifestó y se presentó a más de 500 personas durante 40 días, y que fue elevado en las nubes, se perdió en las nubes, se fue, y vinieron unos ángeles y dijeron, así como se fue, así va a regresar. ¿Qué es lo que está pasando? Se manifestará la señal del Hijo del Hombre, ¿en dónde? En el cielo. Es decir, estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre ¿qué? Las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Se contradice este pasaje con el del apóstol Pablo? Primera a los Tesalonicenses 4. Está hablando de las nubes allá, aquí está hablando de las nubes. Hechos capítulo 1, así como se fue y se perdió en las nubes, ¿cómo regresará? En las nubes. ¿Se contradice? Entonces, hablando de la segunda venida de Cristo, ¿dónde será? En las nubes. Ahí tendremos el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y así estaremos para siempre con Él, como dice allá Pablo. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta. La trompeta, y los ángeles, están aquí los ángeles y está la trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de Él. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Los que se han arrepentido de sus pecados, los que han creído en Jesucristo y han cambiado su estilo de vida. ¿Sale? No me diga, ay, si ya creí en Jesús, qué bueno, y con tu cigarrote, ¿no? O con tu palabrota, o con tu corazón soberbio, o con tu amargura. ¿Estarás contento cuando suceda eso? ¿Por qué crees que dicen aquí harán duelo todas las tribus de la tierra? A ver, ¿a qué se refiere que harán duelo? ¿Qué significa duelo? Cuando dice estoy en duelo, ¿cuándo es regularmente cuando estamos en duelo? Cuando tenemos una tristeza grande. ¿Por qué habrá tristeza? ¿Por qué habrá tristeza? ¿No se supone que es un momento de alegría? ¿El Señor viene? ¿No se supone que es un momento de salvación completa? ¿El Señor viene? ¿Por qué habrá tristeza y dolor? ¿Verdad? Ahora, de los que estamos aquí, ¿estaremos contentos o estaremos en duelo? ¿Contentos, Marco? ¿Estás contento? ¿Ya quieres que venga? Sí, muy convencido. Bueno, dice que Él enviará a sus ángeles, ¿a dónde? Con un gran sonido, y ellos reunirán escogidos de los 4 vientos. ¿Qué significa 4 vientos? Del norte, del sur, del este y del oeste. ¿Sí? De los 4 puntos cardinales. Desde un extremo del cielo
hasta el otro. Habrá una cosecha de los creyentes. ¿Quién se los llevará? ¿Quién los guiará? Los ángeles. Así es de que no importa si te comió un tiburón, si te moriste quemado. ¿De qué murieron los quemados? ¿No? Si moriste quemado y te hiciste cenizas, o si moriste hace más de 1000 años y ya no existen tus huesos, eso no importa. Los ángeles, el poder de Dios se encargará de reunirnos, darnos un cuerpo nuevo, y esto es lo que llamamos segunda venida o arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, entonces, para el arrebatamiento de la iglesia, para la segunda venida de Cristo, hay ciertas señales que tenemos que tener presente. ¿Cuáles son? Gran tribulación, una tribulación como no la ha habido jamás. Número 2, señales en el cielo, señales en el sol, la luna y las estrellas. ¿Estamos de acuerdo? Y hay otras cosas. Entonces, ¿el Señor Jesucristo puede venir ahora? ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a reforzar estas ideas con la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver, segunda venida de Cristo, es el día del Señor, señales astronómicas, el día del juicio. ¿Es un día de juicio? La segunda venida de Cristo es un día de juicio y de salvación, de rescate, de que nos vamos con Él, pero con los que se quedan, con los que no resucitan, será de juicio. Será el día de la ira de Dios, será un día inesperado, nadie sabe cuándo. Ahora, Mateo tiene pasajes paralelos, ¿no? El capítulo escatológico de los evangelios es Mateo 24. Vamos a ver qué dice Marcos 13. ¿Usted trae Biblia? Alguien que me ayude a leer Marcos 13, 24, 25 y 26. Y alguien más que busque Lucas 21, del 25 al 27, pero con voz fuerte, que se escuche en todo el mundo. Marcos 13, 24 al 26. ¿Quién lo tiene? César, fuerte. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, será el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los ángeles celestes serán sacudidos. Serán entonces al Hijo del Hombre de la nube de un ángel de gloria, y él enviará a sus ángeles para recoger los 4 vientos a los enemigos desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Muy bien, entonces cuando hablamos de que en los evangelios, ya está Mateo 24, Marcos capítulo 13, hablan de lo mismo, ¿cómo se le llama a esos pasajes? Paralelos, pero no fueron escritos por el mismo autor o escritor bíblico. Uno fue Mateo, ahora fue Marcos, y vamos a ver qué dice Lucas. ¿Quién tiene Lucas? 21, 25 al 27. ¿Quién lo tiene? Jaime, fuerte. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cómo vendrá? En una nube. ¿Cómo se fue? En una nube. ¿Y cómo regresará? En una nube. Estamos hablando del regreso de Jesús, segunda venida. Si la primera venida te impactó y estás interesado en la primera venida, claro que te va a impactar la segunda. Pero si la primera aún no hace un efecto en tu vida, pues la segunda va a ser juicio. Entonces tenemos pasajes paralelos. Mateo 24. Cuando hablemos de escatología en los evangelios, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. ¿Sí? ¿Están tomando nota? ¿O todo lo tienen aquí? ¿Sí? Ahora, tenemos, vamos a ver qué dice segunda de Pedro capítulo 3, Apocalipsis capítulo 6, Isaías 13 y Joel 2. Estamos hablando el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo,
el día del Señor. Todo esto es un mismo evento. Un mismo evento. No son dos, no son tres. Segunda venida de Cristo comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Es el juicio de Dios, es la ira de Dios. Se le conoce como el día del Señor. El día del Señor no es un día de 24 horas. El día del Señor es una serie de eventos que comienza con ¿qué, Juanita? Arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? El día del Señor o la segunda venida de Cristo no es un día de 24 horas, es una serie de eventos que empieza con el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. Vamos a ver qué dice Pedro. Segunda de Pedro 3, 10. Pero el día del Señor, ¿qué dice el apóstol Pedro? ¿El día de quién? Cuando hablamos del día del Señor, ¿qué significa? Segunda venida. ¿Sale? Vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debemos ser? Deben ser ustedes en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándose para la venida del día de Dios. El día del Señor, el día de Dios es lo mismo. Por causa de ese día, los cielos siendo sacudidos serán deshechos, y los elementos al ser abrasados serán fundidos. Según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Muchas cosas que tenemos aquí en Pedro. Déjame ver si hay un resumen. No hay. Muchas cosas que tenemos aquí. Detalles. A ver, el día del Señor dice que vendrá como ladrón. ¿Cómo vienen los ladrones? De noche, sin saber, sin avisar y demás. Dice que vendrá como ladrón. Ahora, para la iglesia, ¿qué significa esto? Que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Qué significa eso para la iglesia? Que la iglesia le tomará desprevenida, de sorpresa. ¿A la iglesia le tomará de sorpresa la venida de Cristo? ¿Sí o no? Dani, ¿le tomará de sorpresa? Cuando dice, el Señor viene como ladrón en la noche, ¿te tomará de sorpresa? Dani. ¿Sí o no? A ver, hermana Laura, ¿le tomará de sorpresa? Dice que el Señor vendrá como ladrón, de sorpresa, así cuando nadie se lo espere. Cuando nadie se lo espere, el Señor vendrá. ¿Así es la idea? ¿No? ¿No, Lupita? ¿Sí o no? ¿Quién dijo sí? ¿Pili? ¿Luisa? ¿Dónde está Pili? Escuché tu voz, ya escucho tu voz. Ok. Bueno, entonces, aquí ¿qué más? Dice que vendrá como ladrón. Ahorita vamos a definir eso. Dice que Dios va a destruir este planeta nuevamente con agua. ¿Para qué sirve el arco iris? ¿Para marcar el movimiento LGTB? ¿Como señal de qué? ¿Qué dice ese pacto? Que no volverá a destruir con agua. Pero no dice que no la volverá a destruir. Qué consuelo, ¿no? Ya está bien, con agua ya no voy a destruir. Ahora va a ser con fuego. ¿No? ¿Será? Dice que ya con agua no. Pero aquí dice que el fuego consumirá a este planeta y a todo lo que hay en él. Si nosotros sabemos eso, ¿cómo debemos de comportarnos? Si nosotros sabemos que todo esto va a ser destruido, que no va a quedar nada en esto, que nuestros cuerpos volarán, ¿verdad? Volarán con tus cositas, con tu coche nuevo, con las escrituras de tu casa, ¿no, verdad? Todo esto se acabará. O sea, estamos tan peleándonos
tan enfrascados en lo que tenemos aquí, que todo esto se quedará, se destruirá. Dice que lo más importante es el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, hacer tesoros en el cielo. Y eso ya es otro asunto, pero el punto es que será consumido este planeta, será quemado todo. Versículo 13, según las promesas de Dios, esperamos sus cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, esto se destruirá. ¿Dios creará nuevo cielo? A ver, una pregunta. Nosotros los cristianos que creemos en la vida eterna, ¿vamos a vivir en la vida eterna en el cielo o en la tierra? Entonces, ¿para qué se va a crear nueva tierra? A ver, explíqueme eso. ¿Dónde vamos a vivir por toda una eternidad? ¿En el cielo o en la tierra? Ay, sí, ahora sí. Ah, sí, muy conocedor, ¿no? Bueno, el asunto es que dice que según la promesa de Dios va a haber nuevos cielos y nueva tierra en los cuales morará la justicia. Algo perfecto, la presencia de Dios y nosotros con Él. ¿Estamos hasta ahí? Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Ya no lo dijo Pablo, ya no lo dijo el Señor Jesucristo. Ya ahora estamos hablando del apóstol Pedro, que está recibiendo esa revelación y diciendo cómo va a ser el fin del mundo. Van a ser creadas nuevas todas las cosas. Ahora vamos a ver qué dice el apóstol Juan. La palabra Apocalipsis es una palabra griega. Apocalipsis es una palabra griega que significa... ¿Qué significa Apocalipsis? Marco, tú que ya tomaste escatología. Marlene, ayúdale. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. La revelación que Jesucristo le da al apóstol Pablo. ¿Qué significa revelación? Quitar el velo. Me es revelado lo que estaba oculto, lo que nadie conocía, ahora lo conozco porque se quita el velo. Eso significa Apocalipsis, revelación. Entonces, en la revelación de Juan, que Jesucristo le está dando a Juan, en el capítulo 6, fíjate lo que dice. Estamos en el tema arrebatamiento de la iglesia, segunda venida de Cristo. ¿Sale? No se me pierda. Dice el apóstol Juan en la revelación que está recibiendo: y miré cuando Él, ¿quién es Él? Jesucristo. ¿Quién está abriendo los sellos? Dice que había un rollo con 7 sellos. Nadie los podía abrir. Y lloraba porque se buscó en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y nadie era digno de abrir los sellos. Y de repente por ahí aparece, dice que voltea y le dice un ángel, ¿o quién le dijo? Uno de los 4 ancianos. Dice: ¿quién puede abrir los sellos? El león de la tribu de Judá. Él puede abrirlos. Y Juan se da la vuelta para ver a quién. Al león de la tribu de Judá. ¿Y a quién vio? A un cordero como degollado. Por eso el león y el cordero es el mismo. El león y el cordero es Jesús, el único que pudo abrir. Y miré cuando, eso es capítulo 5 de Apocalipsis. Y miré cuando Él abrió el 6º sello. Y se produjo ¿qué? Aquí viene lo que llamamos la gran tribulación. El sol se puso negro como tela de silicio. ¿Se contradice con lo que ya hemos leído? La luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo fue apartado como un pergamino enrollado, y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Imagínense un terremoto de esta magnitud. Imagínense un movimiento en todo esto que estamos viviendo.
Versículo 15. Los reyes de la tierra. ¿Quiénes? ¿A qué se refiere cuando dice los reyes de la tierra? Los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos. Pero también todo esclavo y todo libre se escondieron ¿en dónde? En las cuevas y entre las peñas de las montañas. ¿Por qué se va a esconder la gente? ¿Por qué se van a esconder si es un día de gloria? Segunda venida de Cristo, señales en el cielo, el Señor viene. Tiempo de alegría, ¿no? Pero no. Y decían a las montañas y a las peñas, la gente rica y pobre, caigan sobre nosotros y escóndanos. ¿De quién? ¿A qué están viendo? ¿Qué es lo que están viendo las personas? El rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira. ¿De quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo, ¿verdad? Ahí no hay vuelta de hoja para interpretar. ¿Quién será el Cordero? ¿No? Cordero es Jesucristo, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá permanecer de pie? Ándale, estamos hablando de segunda venida, día del Señor, día de juicio. Estamos hablando de arrebatamiento de la iglesia. Aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el 6º sello, creemos que la iglesia es levantada, porque más adelante dice que Juan vio la multitud de toda lengua, tribu y nación, ya con cuerpos. En el 5º sello, ¿qué fue lo que vio Juan? Las almas de los que habían sido decapitados, perseguidos y demás. Pero en el capítulo 7 ya ve una gran multitud resucitada, con palmas en las manos, vestidos de blanco, que es todos los creyentes. Entonces estamos hablando de lo que va a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Antes de que Jesús aparezca en las nubes con poder y gran gloria, habrá señales en el cielo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, las estrellas, meteoritos y demás estarán cayendo en este planeta, y habrá una gran tribulación, terremoto a todo lo que da. ¿Sí? Preguntas. Estamos en el tema arrebatamiento de la iglesia. ¿Me está tomando el tiempo? ¿Qué hora es? ¿Ya se acabó? Estamos en el tema arrebatamiento de la iglesia, segunda venida de Cristo. ¿Quién espera? ¿Qué va a pasar? Ahora vuelvo a preguntar: ¿el Señor Jesucristo puede venir en este momento? ¿Qué tiene que suceder? Señales en el cielo y otras cosas que vamos a ver. Otras cosas que van a suceder tienen que pasar antes de que venga el Señor Jesucristo. Ahora pregunto: ¿la iglesia será perseguida por un personaje que llamamos anticristo, político, militar, que se va a levantar allá en el Medio Oriente y después hará un pacto con Israel? Ya ven que Israel se pelea con todos, ¿no? Luego hará un pacto con Israel por 7 años. Y este personaje poderoso, político, militar, hará guerra contra los santos, los perseguirá, los matará. La iglesia será perseguida y pasará por la gran tribulación. ¿No? ¿Quién dijo no? No. Son ventrílocos porque escucho acá y el que habla es acá, ¿no? La iglesia pasará por la gran tribulación. La iglesia pasará por esta persecución satánica y los marcarán con el 666. ¿No? ¿No? ¿Sí o no? ¿No, Elizabeth? La iglesia no. Dani, otra vez. Jesse, ¿la iglesia pasará? Karen, ¿sí pasará? Bueno, ¿avancemos o hasta aquí le dejamos? Es que seguimos hablando, estoy presentando a todos los textos
y autores del Antiguo y Nuevo Testamento que nos hablan de las señales que preceden a la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver la última, que es, bueno, tenemos como dos últimas, ¿no? Estas dos. Sí, estas dos, no, ay, no soy. Isaías capítulo 13. Fíjate, Isaías, 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo en su primera venida. Dice Isaías 13: he aquí que viene el día del Señor. Y no está hablando de la primera venida, el día del Señor implacable, lleno de indignación y de ardiente ira, para convertir la tierra en desolación y para destruir en ella ¿a quién? A sus pecadores. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no irradiarán su luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su luz. ¿Se parece a todos los pasajes del Nuevo Testamento? ¿O allá le estarán copiando a Isaías? ¿O allá estarán citando a Isaías porque conocían a Isaías, no? Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. Significa juicio. Dios viene a hacer justicia, juicio. Ninguno se escapa, ningún ser humano se va a escapar de la justicia de Dios. Así de que alguien se esté riendo por hacerle mal a alguien, por robar a alguien, por matar a alguien, por hacerle fraude a alguien, se está riendo creyendo que ganó, llegará el día en que será juzgado. Dice: haré al ser humano más preciado que el oro fino y al hombre más que el oro de Ofir. Por eso haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar a causa de la indignación del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Ahora ya estamos complicándonos el asunto. La persecución de Satanás se le conoce como la ira de Satanás, ¿sí? Después de eso viene el juicio de Dios, que se le conoce como la ira de Dios. ¿La iglesia pasará por la ira de Dios o por la ira de Satanás? La iglesia no pasará por la ira de Dios, porque por eso es rescatada, salvada. Pero ¿dónde está esa diferencia? ¿Dónde ocurre esa salvación? Véalo el próximo domingo. Muy bien, esto es Isaías. Ahora vamos a ver qué dice Joel, y ya es el último pasaje. Dice Joel capítulo 2: realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Joel está en el Antiguo Testamento y es de los profetas menores. Isaías, profetas mayores. El sol, fíjate lo que dice Joel en el versículo 31: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga ¿quién? Entonces, en el momento que Satanás esté persiguiendo, tratando de matar, marcar con el 666, en ese momento el Señor Jesús aparecerá en las nubes, y cuando estemos siendo perseguidos, matados, encarcelados, marcados, y haya una gran apostasía, en ese momento vendrá la señal en el cielo y seremos llevados con él. Dice: sangre antes que venga, porque después de eso viene el día de la ira de Dios, el día del Señor grande y temible. Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén estarán los libertados, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán aquellos que el Señor ha llamado. Ahora sí, terminamos por hoy. Preguntas, comentarios, segunda venida de Cristo, arrebatamiento de la iglesia, ira de Dios, señales en el cielo. Es mucha información, ¿verdad? Mucha información, muchos pasajes. Ya les cansé. Pili, ya despierta. Ya acabamos. Bueno, preguntas, conclusión. ¿Está esperando la segunda venida de Cristo? ¿Sucederá hoy? ¿Es inminente? ¿Habrá cosas que han de suceder antes de su segunda venida?
¿Estamos listos? ¿Estamos listos para cuando tenga que venir esta gran persecución? ¿La iglesia pasará por la gran persecución? ¿Sí o no? Bueno, véalo la próxima semana a esta misma hora. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias porque nos permites meditar, reflexionar en estos pasajes escatológicos. Hablan sobre los últimos tiempos y permite, Padre Celestial, que podamos tener este discernimiento como tus hijos amados, como tus hijos rescatados y salvados. Ahora, Padre Celestial, te rogamos que todo esto sirva para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza en ti y para tener esa seguridad de vida eterna. Si alguno de nosotros aún, Señor, está en un estilo de vida que no te agrada, en un estilo de vida de rebeldía, de desobediencia, yo te ruego que en el nombre de Jesús pongas en nuestro corazón la buena voluntad de obedecerte y de dejarnos transformar por ti. Bendice a cada familia, bendice a cada persona aquí, Señor, que nos hemos dado cita hoy, y gracias por tu presencia. Porque si estamos vivos es porque nos estás dando una oportunidad de arrepentimiento, una oportunidad de vida en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.